Tú me haces cantar, tú me haces vibrar. Hola queridos caminantes, nuevamente nos encontramos en el ejercicio de nuestra catequesis. Esta vez hemos querido llegar a ustedes con esta parte de la cartilla y esta unidad que se titula El Gólgota, de cara a Jesús. En primer lugar, antes de entrar en los detalles de esta catequesis, les recordamos realizar convenientemente nuestra lección divina. En nuestro cuaderno de los evangelios debemos consignar el evangelio, pero nosotros debemos hacer los pasos correspondientes para que la lección divina sea eficaz en nuestras vidas. En primer lugar, la oración al Espíritu Santo. Luego vamos a leer el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 21, que nos habla de una manera única sobre el mandamiento del amor. Y recuerden responder las preguntas claves de la lección divina de nuestra catequesis. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué dice Jesús? ¿Y qué me pide Jesús? Finalmente, harás una pequeña oración con tu familia. Después de realizar el ejercicio de la lección divina, te invitamos entonces a participar de la catequesis. Como te había anunciado, vamos a empezar la unidad que se llama el Gólgota, de cara a Jesús. Gólgota significa el lugar de la calavera, ahí lo encontramos en nuestra cartilla, una colina donde crucificaron a Jesús. Para nosotros no es lugar del triunfo de la muerte, sino que es el lugar donde nace la vida, la verdadera vida que tiene sus raíces en el amor incondicional. Tenemos 3 objetivos o 3 retos que ustedes caminantes deben lograr en el ejercicio de esta catequesis. Primero, descubrir quién es Jesús y qué importancia tiene para mi vida. Segundo, conocer, apropiarme y querer sobre todo el proyecto de Jesús. Y finalmente, asimilar las actitudes de Jesús. De antemano, empezamos diciendo ¿qué es un cristiano? El cristiano es el que reproduce los sentimientos de Cristo, dirá San Pablo. San Justino dirá que el cristiano es otro Cristo en la tierra. Entonces, vamos con la primera parte de esta cartilla. Trabajaremos 2 en esta catequesis, porque es un tema realmente extenso y largo. La primera parte, conocemos a Jesús. Preguntémonos aquí, ¿qué tanto sabemos de Jesús? ¿Qué tanto conocemos sobre Jesús? Vamos a iniciar con una pequeña dinámica un tanto divertida, también para que lo hagan allá en familia, ¿no? La dinámica se llama Oveja sin Pastor. ¿En qué consiste? Los miembros de la familia se van a tapar los ojos con una venda. Y luego, entonces, uno de los miembros de la familia, puede ser el papá o la mamá, va a guiarlos a todos. Los va a llevar a la cocina, los va a llevar al comedor, los va a llevar al patio, los va a llevar a las alcobas, los va a hacer subir las escalas, los va a hacer bajar, con cuidado, eso sí, siendo buen pastor, ¿no es cierto? Es muy representativa esta dinámica para mirar sobre todo la reacción de cada uno y poder responder las preguntas que se encuentran en nuestra página 96. ¿Qué se sintieron ustedes? ¿Qué es lo que sintieron siendo ovejas? ¿Cómo se sintió quien hizo de pastor? ¿Cuál fue la relación de las ovejas con el pastor? ¿Cómo reaccionaron, ¿no? Cuando sentían que los estaba llevando por un camino equivocado? ¿O en qué se parece el cristiano a una oveja? ¿Qué nos enseña esta actividad en nuestra relación con Dios? ¿Qué cosas específicas podemos hacer para ser también nosotros mejores ovejas, ¿no? Al terminar de responder estas preguntas, los invito entonces a leer el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículos 33 al 39, un evangelio que nos ayudará a responder algunas preguntas. ¿Por qué asesinaron a Jesús? ¿Cómo enfrentó Jesús la muerte? Y finalmente, si creemos en ese Jesús, ¿cómo debemos también actuar nosotros? Ahora sí, después de estos ejercicios, tenemos que adentrarnos en quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? La persona de Jesús. Pero no sin antes decir, respecto a este Evangelio de Marcos 15, 33, 39, que la muerte de Cristo no fue el final, ¿no?, de un héroe y menos de sus enseñanzas y de sus promesas. Es el inicio de una vida nueva
como les decía anteriormente, que tiene su raíz en un amor incondicional de Padre. Por eso Gólgota nos lleva a ubicarnos de frente con Jesús, con sus obras, con su amor. Pregúntale, ¿estás cara a cara con Jesús? ¿Verdadero Dios y verdadero hombre? Yo te invito a conocer a Jesús, ¿no? Te podrás preguntar, ¿quién es Jesús? Y esa es la pregunta clave de esta catequesis. ¿Quién es Jesús? Jesús, sabemos, es verdadero Dios y verdadero hombre. Nuestra cartilla dice que así lo cuentan los evangelios. Siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de esclavo, ¿no es cierto? Se parecía en todo a nosotros, menos en el pecado. Era práctico en sus consejos, agradable, caminaba, realizaba lo que nosotros hacíamos normalmente, comer, llorar, reír. Entonces, vivió un camino de revolución, no de violencia. Llevaba una vida itinerante, fue por muchos lugares públicos, en fin. Luego, pues también es el Hijo de Dios. Más allá de estas descripciones, tenemos que afirmar con toda claridad que Jesús es Dios. Así nos lo dice en Juan 14, 1:4. Al principio existía la palabra estaba Dios, con Dios era Dios, y la palabra se hizo carne, ¿no? Ese es el gran mensaje que tenemos que conocer nosotros hoy. Y luego viene una reflexión. Tú, como joven, ¿cómo puedes seguir a Jesús? ¿Qué rebeldías de los jóvenes pertenecen al proyecto de Jesús? ¿Qué rebeldías no pertenecen al proyecto de Jesús? ¿Las luchas y paros estudiantiles tienen que ver con la causa de Jesús? ¿Cuándo nos alejamos de su proyecto? Si Jesús hubiese nacido en esta época, ¿quiénes lo matarían? Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y la segunda parte encontrarás, o el segundo tema de esta unidad, siguiendo a Jesús, las 3 preguntas. ¿Qué hice? ¿Qué me gustó más? ¿Y qué aprendí? Aquí te invitamos a hacer una obra de misericordia. Recuerda repasar las obras de misericordia. Ayuda a alguien que lo necesite. Recuerda que Jesús siempre estuvo del lado de los pobres y necesitados. La oración, leer la palabra de Dios, el amor a los demás, empezando por los de la casa. Te invito a recordar nuevamente las obras de misericordia y a poner una de esas obras de misericordia en práctica, y lo consignarás allí en esos cuadros, ¿no? En esos cuadros que son muy interesantes y que nos dicen lo que hice, qué te gustó más de esa obra que realizaste y qué aprendiste. La próxima semana continuamos con el tercer y cuarto tema. Disfruta entonces conocer a Jesús. No te olvides de seguir la Eucaristía a través de las redes sociales y de subir tus trabajos a la página de Facebook y etiquetarlo a la Parroquia Centenario Ipiales. Súbelos tú mismo y compártenos eso que vas trabajando en casa y en familia. Que Dios te bendiga. Tú me haces cantar